Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que realmente atrapan nuestra atención, especialmente para los amantes de las historias de amor, el drama y, por supuesto, las noticias del mundo del espectáculo turco. Hoy hablaremos de algo que ha estado circulando en los titulares y generando mucha expectación, la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien, Can Yaman pide perdón a Demet Özdemir. ¿Podría ser que esta pareja, que conquistó los corazones de tantos con su química en Erkenci, esté a punto de darse una segunda oportunidad? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, las especulaciones y lo que esto podría significar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, no olviden darle ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y si ya son parte de nuestra comunidad, asegúrense de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. La noticia, o mejor dicho, la ola de rumores y especulaciones, comenzó a tomar fuerza hace unas semanas. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja televisiva que marcó un antes y un después para muchos fans. Su química en la serie Erkenci era innegable, palpable y traspasaba la pantalla. Cada escena juntos era una explosión de talento, carisma y, para muchos, la confirmación de que habían encontrado a su alma gemela en la ficción. Tras el fin de la serie, su relación fuera de las cámaras, que mantuvieron en un principio de forma discreta, se convirtió en un tema candente para la prensa rosa y para los seguidores, quienes se habían encariñado profundamente con ellos como pareja. Lamentablemente, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son un cuento de hadas eterno, y su relación llegó a su fin, para decepción de muchos. Desde su separación, ha habido periodos de silencio mediático respecto a su vida personal, pero los rumores nunca cesan por completo. Sin embargo, lo que ha resurgido con fuerza ahora es la idea de que Can Yaman podría haber dado un paso significativo para intentar reconquistar a Demet Özdemir. Las especulaciones apuntan a que, tras un tiempo de reflexión, Can se habría dado cuenta de lo que perdió y habría decidido disculparse formalmente con Demet. Se habla de mensajes, de llamadas e incluso de posibles encuentros privados. Los detalles son escasos, como es natural, ya que estas cosas suelen ocurrir lejos de los focos, pero la intensidad de estos rumores sugiere que algo se está moviendo en el trasfondo. ¿Pero qué podría haber llevado a Can a tomar esta iniciativa? Es difícil saberlo con certeza, pero si nos basamos en la personalidad pública de ambos y en las dinámicas que a menudo se ven en las relaciones, podemos especular. Can Yaman es conocido por su personalidad apasionada y, en ocasiones, impulsiva. Es posible que al ver a Demet seguir adelante con su vida y su carrera, e incluso con nuevas relaciones, Can haya sentido un impulso de arrepentimiento o, quizás, un deseo de arreglar las cosas antes de que sea completamente imposible. La frase "no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes" podría aplicarse perfectamente en este contexto. Ver a Demet florecer tanto profesional como personalmente podría haberle hecho darse cuenta de la magnitud de su pérdida. Por otro lado, Demet Özdemir ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y muy enfocada en su carrera. Desde su separación de Can, ha tenido un gran éxito, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su compromiso reciente, aunque ahora se dice que ha terminado, demostraba que estaba en un momento de su vida donde buscaba estabilidad y un futuro. Esto añade una capa de complejidad a la situación. ¿Sería ella receptiva a las disculpas de Can? ¿Habría pasado suficiente tiempo para sanar las heridas y considerar una reconciliación? Los rumores sobre el perdón de Can a Demet se han avivado por diversos indicios. Han sido vistos en los mismos eventos sociales, aunque con cierta distancia. Sus interacciones en redes sociales, aunque minimalistas, han sido escrutadas al detalle. Los paparazzi han intentado captar cualquier rastro de contacto, y aunque a menudo solo obtienen imágenes de ambos en lugares separados, la mera coincidencia temporal alimenta las teorías. Se ha especulado mucho sobre el contenido de estas supuestas disculpas. ¿Serían palabras sinceras de arrepentimiento por errores pasados? ¿Sería un reconocimiento de que las cosas no se manejaron bien? ¿O sería simplemente un intento de reavivar una chispa que ambos sabían que existía? Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las noticias a menudo son una mezcla de verdad, especulación y, a veces, pura invención. Las agencias de noticias y los medios de comunicación buscan generar interés, y las historias de reconciliaciones de parejas famosas son un filón de oro.
Por lo tanto, debemos tomar estas noticias con una dosis saludable de escepticismo. Sin embargo, la conexión que Khan y Demet compartieron en Nerkenzicus fue tan genuina que es comprensible que los fans anhelen verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. Esa chispa que encendieron en la serie dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de los seguidores. Analizando las personalidades, Khan es un torbellino de energía y ambición, mientras que Demet proyecta una imagen de calma, elegancia y profesionalismo. Si bien sus personalidades son distintas, a menudo se complementan. En el set de Nerkenzicus, esa diferencia parecía ser una de las claves de su éxito. Khan aportaba esa pasión desenfrenada que enamoraba, y Demet, esa dulzura y naturalidad que la hacían irresistible. Quizás, tras un tiempo separados, ambos han madurado y han aprendido a valorar lo que tuvieron. En cuanto a si realmente se reconciliaron o no por ahora, no hay confirmación oficial. Ninguno de los dos ha salido públicamente a hablar sobre el tema. Y en este tipo de situaciones, el silencio puede significar muchas cosas. Podría significar que están intentando mantener su vida privada alejada de los focos, algo que es admirable. Podría significar que la reconciliación está en una etapa muy temprana y aún no están listos para compartirla. O, lamentablemente, podría significar que las cosas no avanzaron y que estos rumores no son más que eso. Sin embargo, la posibilidad de una reconciliación siempre es intrigante. Si Khan Yaman realmente ha pedido perdón y Demet Özdemir está considerando esa posibilidad, significaría que el amor, o al menos un fuerte vínculo emocional aún persiste entre ellos. Las relaciones en el mundo del espectáculo son notoriamente difíciles de mantener debido a la constante exposición, las largas distancias por motivos de trabajo y las presiones externas. Si lograron superar las adversidades y encontrar el camino de regreso el uno al otro, sería una historia inspiradora. ¿Qué implicaría una reconciliación para sus carreras? Sin duda, sería un gran impulso para ambos. Las parejas que vuelven a estar juntas a menudo generan un interés mediático renovado, lo que podría traducirse en nuevos proyectos juntos o en un aumento de la popularidad individual. Los fans que los apoyaron en Nerkenzicus estarían encantados de verlos unir fuerzas de nuevo. Además, la madurez que ambos han adquirido durante este tiempo separados podría aportar una nueva profundidad a su relación y a su trabajo. Por ahora, solo nos queda esperar y observar. La vida de los famosos a menudo nos mantiene en vilo, y esta historia de Khan Yaman y Demet Özdemir no es una excepción. Lo que es seguro es que la química que compartieron fue real y dejó una huella imborrable en la memoria de muchos fans. Si hay una reconciliación o no, el recuerdo de Sanem y Khan en Nerkenzicus seguirá vivo. Y si Khan Yaman ha decidido dar este paso de pedir perdón, es un acto de valentía y quizás de madurez. Demet Özdemir, como mujer inteligente y decidida que es, sabrá tomar la mejor decisión para ella. En resumen, la posibilidad de que Khan Yaman haya pedido perdón a Demet Özdemir es un tema candente en el mundo del entretenimiento. Los rumores sugieren que Khan se ha dado cuenta de lo que perdió y ha intentado reconectar con Demet. Si bien no hay confirmación oficial, la fuerte química que compartieron en Nerkenzicus mantiene viva la esperanza de muchos fans de una posible reconciliación. Debemos tomar estas noticias con precaución, pero la idea de que dos talentos tan grandes puedan volver a unirse es, sin duda, emocionante. Y hasta aquí nuestro recorrido por este fascinante tema. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a nosotros. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es fundamental para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Khan Yaman y Demet Özdemir deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué piensan sobre estos rumores de reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Khan y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta pronto.